Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Juramento de caballero. Parte 1. Incluso después de haber oído ese nombre, Godot no sabía ni por dónde comenzar. No tengo ni la más mínima idea de qué clase de dios es ese. Eso no me sorprende. Ese es un nombre que incluso los europeos han olvidado, un antiguo nombre del dios. Como japonés, sería sorprendente si usted lo conociera. Liliana explicó. Había pasado una hora desde que se separaron de Atenea, y Godot, que había estado bajo los efectos de la droga, caminaba inestablemente, había sido llevado de nuevo a la habitación de invitados en la casa de Diana, y estaba tumbado en la cama. Y entonces comenzó el discurso de Liliana. Esta divinidad, en tiempos modernos, es menos conocida, pero en lo que respecta a la historia, es significativamente importante. Él es Sol Invictus I, conocido como Heliogábalo, reinando sobre el Imperio Romano. No es Grecia. A pesar de que había oído hablar anteriormente de que Perseo se originó como un héroe del Este, porque el Imperio Romano fue mencionado de repente. Liliana continuó explicándoselo a Godot, que estaba totalmente confundido. ¿No es Apolo el dios del sol en Roma? Si se trata de Grecia, no debería ser Apolo. No, ese no es el caso. De hecho, Júpiter y Neptuno eran dos antiguos dioses romanos también, sin embargo, no hubo registro de dioses del sol similares adheridos en la antigüedad. Usando términos modernos, habría sido conocido como el inicio de una nueva religión. Estás diciendo que una nueva religión comenzó en el Imperio Romano. Es correcto. Las ideologías religiosas de los romanos, por decirlo amablemente, eran tolerantes, poniéndolo de una manera no muy agradable, serían desordenados. Comparado a los dioses indígenas de Roma, las nuevas religiones que surgieron de la nada eran más populares entre la gente. De todos modos, sus dioses eran una combinación del original y el griego. En otras palabras, Roma era un país que albergaba incontables dioses. Un título religioso dado a Elgabal, Mitra y Helios en el Imperio Romano. Pensando en ello, en algunos países, Júpiter era reemplazado por Zeus y Neptuno por Poseidón. Eso no era del todo diferente de las religiones en Japón que Godot conocía. Creo que esa forma de pensar no es errada si consideramos a aquel que apareció ante nosotros, Perseo. El pionero de Italia, con el origen de su nacimiento en la antigua Roma, todo esto apunta hacia la solución del misterio y con esto, es suficiente. Liliana le volvió a preguntar, y Godot miró su mano derecha. La espada dorada que desgarra a los dioses, Godot confirmó si podría utilizar esa carta de triunfo, pero no podía sentir nada. Todavía no. Incluso con lo que me has dicho, aún es insuficiente para utilizar la espada. Eso había estado dentro de mis expectativas. Como pensé, con solo la conclusión a través de un método de enseñanza concisa es imposible, no es así. Probablemente tengamos que utilizar el método habitual, no. Los pensamientos de Godot se desviaron hacia esa dirección, y la caballero de cabellos plateados dijo rápidamente. Comprender la naturaleza de un dios es muy similar a estudiar historia, ya que solo se estudia un determinado país durante un determinado periodo de tiempo, en realidad carece de mucho sentido. Si no se estudia toda la historia que precede a ese momento exacto, sino solo las partes específicas, no será capaz de obtener una profunda comprensión. Entiendo lo que quieres decir. Godot asintió. Ella había dicho eso como si fuera una profesora de historia, pero era convincente. Es por eso que pensé que, si usted quiere entender el origen de la divinidad, tiene que conocer al menos lo básico. Primero haré un breve resumen, luego retomaremos el tema principal. Si se tratara de Erika, probablemente diría algo así como, ¿qué problemático es esto? Ya que hay una forma más divertida, hagámoslo de esa manera. Godot fue conmovido ligeramente por la diligencia de Liliana. ¿Qué corazón tan brillante tiene? Entonces, ¿podemos empezar con la historia de los indoeuropeos? Después de convertirse en un grupo étnico en un extremo del Cáucaso, comenzaron a moverse hacia el este, hacia las llanuras de la India e Irán. Durante el proceso, el primer mito de los indoeuropeos nació de sus propias bocas. Espera un segundo, este es tu resumen conciso. Por las fechas, eso era algo que había ocurrido entre el 3000 y el 2000 AC. Después de eso, ¿con qué tipo de episodio vas a continuar, si se puede preguntar? Déjeme pensar. Después de eso seguiría cuando la etnia indoeuropea que se dirigió hacia el este se separó hacia India e Irán. Luego, con los semitas, crearon la mitología ugarita II, y también a las antiguas civilizaciones europeas que creaban gigantescas estructuras de piedra, las divinidades que ellos, el alcance de tu lección es demasiado largo. Demasiado largo, en serio, demasiado largo.
Si tuviera clases semanales de 2 horas, tardaría al menos 2 años terminar la enseñanza. La rechazada Liliana lucía angustiada. No tenemos otra opción. Usted debe primero entender esa historia, y luego la de los países de Asia Oriental y Grecia, seguido por el Imperio Romano, y finalmente sería capaz de obtener un entendimiento perfecto. ¿Así son las cosas? No es de extrañar que Erika haya dicho, qué problemático, todo el tiempo. A este paso, tendría que sugerir el uso de eso. Cada vez que sus ojos hacían contacto con los de Liliana, Godot consideraba esa posibilidad. Esto no puede seguir así, ninguno de nosotros puede siquiera mirar el rostro del otro. Continuar en esta situación es muy incómodo. Al final, ellos dos quedaron en el silencio. Mientras forzaban a sus mentes, ocasionalmente se miraban. Cada vez que sus ojos se encontraban, la situación se tornaba insoportablemente embarazosa. Sin embargo, fue en este momento que el golpe final llegó. Kusanagi-sama, Liliana-sama, justo hace un momento, hemos recibido un mensaje de Perseo. Por favor, vengan conmigo. La puerta de la habitación se abrió y pudieron oír la voz de la sirvienta Karen Jankulovsky. Una extraña expresión seria podía ser vista en el rostro de esa pequeña demonio. Aparentemente, una medalla atravesada por una flecha había sido dejada en la entrada de la casa de Diana. Y esa medalla estaba ahora en la mesa de la cocina. Estaba hecha de piedra blanca. En su superficie, la silueta de las alas extendidas de un ave estaba tallada. Al ver eso, Liliana se puso tensa. La marca de aquel que reina sobre el sol en el cielo. Sin lugar a dudas, esta medalla es el símbolo de Perseo. Dos-Ugarita fue una ciudad situada en la costa mediterránea al norte de Siria que data del siglo XXI AC. Al mismo tiempo, simboliza el icono de Ahura Mazda III, su secreto era exactamente igual a lo que Lily había sentido. Las dos brujas, Liliana y Diana, estaban murmurando para sí mismas. Entonces Karen, que había estado esperando a un lado, inclinó su cabeza e hizo una petición a Godot. Kusanagi-sama, por favor, acérquese y tóquelo. Haciendo eso, usted será capaz de escuchar las palabras de Perseo. Cuando lo recogí hace un momento, me ocasionó un gran impacto. Ah, de acuerdo. Godot extendió su mano, palpando la medalla. En ese momento, la voz de ese atractivo hombre pudo ser oída desde la medalla de piedra blanca. Parece que tú te has recuperado completamente, asesino de dioses. También yo he tenido una recuperación completa. Entonces, es casi hora de que acordemos el duelo nuestro. Yo te derrotaré a ti, y a Atenea después de eso. ¿Estás tú preparado? Si te dijera que esperes, ¿cuánto tiempo crees que podrías darme? ¿Qué método debo utilizar para responderle? Él no tenía ni idea de qué debería haber dicho, por lo que acababa de soltar lo que había estado pensado. Un guerrero siempre está en el campo de batalla. Por rechazar instantáneamente el desafío, yo no puedo admirar esa imprudencia tuya. Sin embargo, está bien. La luna esta noche es hermosa. Yo esperaré mientras disfruto de la vista de la luna. Una vez que tú te hayas preparado, ven al lugar en donde habíamos peleado la noche anterior. Parece que iba a ser un problema. Perseo sonaba como si quisiera atraer a la mayor audiencia posible para ver su duelo, tenía que pensar en una manera de cambiar la sede mientras Godot pensaba, Perseo continuó. Entonces, yo voy a esperar tu llegada. Ah, una cosa más. Espero que llegues temprano. Si acabase de contemplar la luna, iré directamente a tu ubicación, pero como yo pensaba, el lugar de un duelo, si no es el que ambas partes han acordado, simplemente no se sentirá bien. Yo me despido por ahora. Su voz ya no se escuchaba. Sin importar lo que intentasen, no hubo respuestas. Godot suspiró profundamente. Ya no hay forma de posponerlo más. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ganar contra ese poderoso héroe? Dios máximo del zoroastrismo, único creador increado de todo, el comienzo y el principio del todo. Mientras Godot torturaba su cerebro con esto, Diana dijo. Kusanagi-sama, usted no parece lo suficientemente preparado. Tengo una petición que hacerle, ¿podría salir a la calle por un momento? Las mujeres tenemos un asunto de extrema importancia que discutir. Al ser preguntado por la propietaria mayor a todos ellos, Godot obedeció. Mientras se preocupaba acerca de qué hacer, el perdido Godot salió, suspirando. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? Parte 2. Nos estamos quedando sin tiempo, comenzaremos la reunión. ¿Qué métodos deberíamos emplear para conseguir que Kusanagi-sama obtenga la victoria? Vamos a empezar la reunión decidiendo eso. Tengo una sugerencia. Si Liliana-sama utiliza la instrucción, entonces todo se resolverá. Esa es, en realidad, una idea muy buena. Lily, estaría bien si te lo dejamos a ti. No hay forma en que pueda estar de acuerdo con eso. De las 3 personas que permanecían en el comedor, Diana había comenzado con el problema pendiente y Karen había respondido con una solución simple y concisa, y con ello la discusión aparentemente había terminado. Y fue entonces cuando Liliana se puso a gritar como si estuviera siendo torturada. Yo, con Kusanagi Godot, besándonos y usando magia a través de eso, sería impensable. Olvídenlo, yo no puedo aprobar eso. Temprano en la mañana, no me dijo que lo estaría ayudando en todo lo que pueda.
Primero déjame aclarar esto, no me refería a nada relacionado con besarse. Eso, como debería decirlo, eso no es algo que una doncella debería hacer, creo yo. Yo y Kusanagi Godou, no es como si fuéramos enamorados o amantes, no tenemos tal relación. Su cara estaba caliente como una estufa, ella no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, y su cabeza estaba hecha un lío, pero Liliana no se olvidó de objetar. Además, hay otras dos brujas aquí, no hay razón para que sea yo. Yo soy incapaz de usar instrucción, por lo que no cuente conmigo. A pesar de que puedo usarlo, creo que será mejor que Lili lo haga, porque la única a la que se le ha concedido la inspiración por parte de Atenea es Lili después de todo. Teniendo conocimiento obtenido directamente de esa inspiración, con una comprensión de mayor profundidad que la de cualquier otro, ¿no sería mejor transmitirle ese conocimiento a Kusanagi-sama? Pero magos adecuados de otros lugares pueden ser traídos aquí, para que luego utilicen instrucción sobre él. Incluso Liliana misma sabía que estaba siendo irrazonable, y no terminó la frase. ¿Qué razones tenían las tres brujas para permanecer al lado de Kusanagi Godou? En una pelea contra un dios, sin importar cuántos magos fueran, no serían de ninguna ayuda. A menos que ellos fueran magos del más alto rango, solo serían una carga para el campeone. Por lo tanto, aun cuando supieran que el dios y el rey estaban peleando, ellos no querrían venir. Una convención del mundo mágico hecha por los magos que vivían cerca de Nápoles nunca llegó. Y otra cosa a ser mencionada eran las características especiales de las 10 encarnaciones de Beretragna. Habían condiciones que debían cumplirse para poder activarlas, mantenidas bajo sumo secreto. Diana y Karen podrían verse obligadas a no hablar por la autoridad de Liliana, pero nadie más. Él era una persona imprudente, por lo tanto, ellas tenían que quedarse y ayudarlo, sin importar lo que pase. Liliana-sama, por favor, escúcheme. Creo que usted se está oponiendo innecesariamente. Ante una Liliana que repetidamente estaba dialogando consigo misma, el sonido de la voz de Karen la sacó de su trance. Ahora, lo único que usted puede decir es, lo haré. Si usted insiste en no hacerlo, además de demostrarle a todos que usted no puede leer la atmósfera, también puede que sea considerada como una mujer anticuada. De hecho, es cierto, en primer lugar, Lily, ¿por qué te opones de esa forma? La joven sirvienta había terminado su ataque, dándole el relevo a Diana. Siento que Kusanagi-sama, respecto a su personalidad o apariencia, no es malo, como hombre. Un simple y único beso con él no sería un problema, ¿no te parece? Hay un problema. Un gran problema. Liliana se opuso en voz alta en contra de la bruja superior suya que estaba hablando felizmente de sus asuntos personales. No es nada importante, solo un beso. Si pretende que le está dando un beso de buenas noches a su padre Sama, y rápidamente acabar con ello, estaría bien. Estoy de acuerdo. O si pretendes tener algo de contacto con tu novio. Eso también estaría bien. Por eso es que no puedo hacerlo. Ese si voy a darle a alguien mi primer beso, ese tiene que ser mi compañero destinado en el amor, eso es lo que he decidido. Liliana protestó enérgicamente y en voz alta. Fue cuando acabo de decir eso que se dio cuenta de su disparate, y quiso cubrirse el rostro arrepentida. Una vez, ella le había revelado el secreto de su corazón a Erika, y la usualmente elegante y serena Erika inmediatamente estalló en carcajadas. Eso fue demasiado, Lily, si alguien me viera reír así, mi valoración como dama se hundiría con seguridad, pero realmente eres una doncella como pocas en la actualidad, tal y como pensaba. Erika había dicho algo por el estilo, ¿qué tipo de respuesta tendrían estas dos? Liliana esperaba ansiosamente su respuesta, Diana y Karen no dijeron ni una sola palabra, simplemente la miraron en silencio, ¿no estaban riéndose? Un poco de sorpresa podía verse en sus caras, y luego sus rostros mostraron una expresión que parecía decir, como pensaba. ¿Por qué? Ella se sentía triste de sí misma porque había admitido esto con su propia boca, pero Liliana Crancar sentía que usualmente era vista por los demás como una peligrosa pero heroica caballero, entonces, ¿por qué ellas dos tienen esa expresión? Yo pensaba que eso sería bueno, pero la verdad es que no lo decía en serio. Quedaba claro para cualquiera que se trataba de un intento de encubrimiento, encontrando excusas, poniéndola incluso más nerviosa. Ya veo. Ahora entiendo, Lily. En ese caso, déjame adivinar la compatibilidad entre Kusanagi-sama y tú. No hay necesidad de ir tan lejos. Liliana rechazó la idea de Diana, que había sugerido eso repentinamente. Esta bruja cuya edad se negaba a decir, parece haber sido una adivina del amor como trabajo aparte, y le había dicho a todas las parejas que eran perfectamente compatibles, y que definitivamente obtendrían la felicidad. ¿Quién creería en esta clase de adivinas sin sentido? El destino, eso es. Incluso Karen estaba murmurando para sí misma con una expresión seria. No es su expresión habitual de diablilla, sino todo lo contrario, ya que emitía el aura de un presagio. Nadie sabía lo que estaba tramando entonces. Liliana-sama, ¿cuál es el escenario ideal de su amor predestinado?
Ese si me preguntas tan repentinamente, no sé cómo debería responderte. De todos modos, si de verdad quieres que te lo diga, sería una situación en la que el mundo se confabule para evitar la relación entre ellos dos, pero sin importar la distancia, sin importar cuántas veces, el poderoso vínculo de su amor los volvería a juntar nuevamente. Liliana tímidamente respondió a la repentina pregunta. Debido a que este era el material habitual usado en sus fantasías, podía recitarlo con facilidad. Entonces, ¿qué piensa del amor entre personas con diferentes antecedentes? Como el amor entre un rey y un caballero, por ejemplo. Eso no es muy popular hoy en día, uno no puede decir que eso sea parte del destino. Este tema era una metáfora de la relación entre ella y Kusanagi Godó. No voy a caer en eso. Liliana tranquilamente se dijo a sí misma mientras que en un rincón de su mente se encontraba un intenso pensamiento de cruzar la posición social y las tradiciones, considerando esa clásica relación que la golpeó emocionalmente. Un hombre joven, del que se rumorea ha salido con muchas mujeres, se enamoró a primera vista de una simple chica pura en un encuentro casual, y por ello cambió su estilo de vida totalmente por ella. ¿Qué piensas acerca de este escenario? Es muy conveniente para ser verdad. Tales palabras de esa especie de playboy, ¿quién podría creer en ellas? Liliana gritó, rechazando ese escenario al instante. De todas las mujeres anteriores a ti, todo lo que he tenido con ellas nunca fue real. Además de ti, no necesito a otra. Con una expresión tan seria que daba miedo, el escenario y el rostro juvenil que le decía eso a ella en su imaginación, porque era el de un asiático, y porque se parece tanto a ese chico con el que había estado andando durante estos 2 días. Ellos dos, mientras escapan del peligro juntos, ayudándose uno al otro, convirtiéndose lentamente en amigos que no se desagradan el uno al otro, y sin darse cuenta se hicieron tan cercanos que ninguna otra persona podría entrometerse entre ellos. ¿Qué piensa de este escenario? Eso no es más que el efecto de puente colgante 4. Debido a las inusuales circunstancias, perdieron su capacidad de tomar decisiones con la cabeza fría. En la mente de Liliana, que seguía oponiéndose arduamente, apareció el recuerdo de los predicamentos de ese día y del día anterior. Ellos dos, enfrentando a un dios, escapando de la situación. Ella, que era una caballero, se había preocupado por él, y quería protegerlo. ¿Qué pasaba con él? Él debería saber cómo cuidar de sí mismo, ¿verdad? Aunque ellos dos estaban preocupados por el otro en diferentes formas, con el tiempo, serían capaces de resolver todos los problemas, y sentirían que ellos dos eran bastante compatibles. Por otro lado, por el bien de una caballero que había fallado, él hizo una promesa con la diosa. Esta era una deuda que debía pagar, incluso si tuviera que ofrecer su cuerpo. 4. Situación en la que uno desarrolla fuertes sentimientos por otra persona tras enfrentar juntos una serie de situaciones peligrosas o excitantes, en el sentido de activar nuestros miedos, no en el sentido erótico o sexual. Sobre ese tema, ella había querido preguntar, pero se había olvidado, si Kusanagi Godó hubiera querido ganarle a ese héroe Perseo. Si su respuesta hubiera sido sí, entonces él habría necesitado todo el conocimiento de Liliana. Sin embargo, él nunca había dicho que quería ganar, o que quería usar la espada. ¿Eso quiere decir que cargará con todo ello por sí mismo? Pensando en ello, Liliana de repente sintió una inexplicable sensación estallar. Asterisco doki asterisco, como si pequeñas agujas punzantes atravesaran dolorosamente su corazón. Más que doloroso, era insoportable, pero contenía la ligera matiz de una sensación de dulzura. Esta era la primera vez que ella había sentido una emoción tan inimaginable. Un incontrolable latido en su pecho. Un punzante latido del corazón que no se detendrá. Voy a verlo un momento. Estoy preocupada por los efectos de la droga. No, solo un poco inquieta, es solo eso, no se hagan ideas extrañas. A este paso, ya no podría contenerse. Su mente estaba llena de pensamientos. Liliana se dirigió a la habitación de invitados que Kusanagi Godó utilizaba. Por supuesto. Que tenga una buena noche. 5. Bueno, entonces contamos contigo, Lily. Por cierto, en los rostros de la intrigante sirvienta y de la bruja que se vestía juvenilmente. Para su edad estaba escrito, esta chica, en verdad se enamoró de él, mientras sonreían. Maliciosamente, pero dejemos eso de lado. Liliana llegó a la habitación de invitados en la que Kusanagi Godó debería residir. Al abrir la puerta se dio cuenta de que estaba mirando una habitación vacía, como si fuera natural que lo estuviera. No había duda de ello, no había ni una sola alma dentro. Ella se apresuró a comprobar el resto de las habitaciones en el edificio en estado de pánico, pero él ya se había ido, no se encontraba en ninguna parte dentro de la casa. El joven campione había desaparecido de la vivienda de Diana. Parte 3. Godó, que al final no pudo encontrar una respuesta, se subió a un autobús. Si las cosas hubieran seguido como estaban, lo más probable es que la situación habría llevado rápidamente a utilizar el mismo método de transferencia de conocimiento. 5. Lo dice en doble sentido. El entumecimiento en su cuerpo había desaparecido totalmente. Godó aprovechó que las brujas estaban discutiendo para escapar de la casa de Diana, y abordó el autobús en dirección al distrito de Santa Lucía.
A bordo del autobús que atravesaba la noche de Nápoles inestablemente, Godot estaba sufriendo por algo. A pesar de que ya ha utilizado este método muchas veces en el pasado, y que podría ser demasiado tarde para decirlo, en realidad, se trataba de un método con el que difícilmente estaría de acuerdo. A veces sentía que las cosas se complicarían con Erika y Yuri, tal vez esa era una de las razones. Debo cortar la conexión que tengo con este lugar, o de lo contrario. Al luchar sin haber utilizado ese método, la dificultad incrementaba de casi imposible a imposible. Sentía como si hubiera perdido antes de empezar. Distraídamente, miró por la ventana. La noche era hermosa, pero uno solo podría contemplar realmente esa belleza al verse desde un terreno elevado. En todo caso, el duelo contra Perseo era ya un hecho futuro. Si escapara, Atenea sonreiría felizmente y el monte Vesubio hará erupción, ese era un riesgo que él no tomaría. Si todo se redujese a eso, quién sabe cómo acabarían Nápoles y sus alrededores. En una situación en la que no podía usar la espada, ¿cómo debería acercarse a la pelea? Al final, no pudo pensar en nada más que eso, era como comenzar desde cero para él. Mientras consideraba estos puntos, el autobús se había detenido en un cierto paradero. Godot apresuradamente bajó del autobús. Cerca de allí, había a la vez una estación de tren y de tranvía, subió y ambos se detuvieron en algún lugar cercano al puerto de Santa Lucía. A pesar de que solo habría requerido de una parada de tren, sería mejor pensar en algo mientras se dirigía hacia allí. Antes de dejar la casa de Diana, Godot tomó un mapa de la ciudad, partiendo después. Si solo Erika estuviera conmigo, no habría necesitado pensar tanto sobre esto. Espera, ¿qué estoy diciendo? Vio un teléfono público en la carretera por un instante, pensó en llamar al número móvil de Erika, y luego gritó. Hasta ahora, siempre había estado diciendo que no quería usar este método, aun si fuera a pedir ayuda y Erika consiguiera venir, esto significaría una derrota decisiva para él. Sin embargo, no puedo pensar en nada bueno, ¿qué debo hacer? Era como cuando un escritor no había escrito nada y la fecha límite estaba cerca. Godot caminaba, murmurando, y antes de darse cuenta, ya estaba en la carretera costera. El olor de la marea fluía a través de su olfato. El turbio mar negro se extendía ante él. Frente a una determinada dirección del puerto de Santa Lucía del Este, para ser más precisos, se podía ver la costa, el esbozo de un arco, y los muchos edificios que fueron construidos al lado de la costa, el puerto y los muchos barcos anclados en el puerto mismo. Aún más, se podían ver las ruinas del destrozado castillo del Huevo. No estaba lejos del lugar en que el héroe de cabellos dorados estaba esperando. Godot exhaló un profundo suspiro, con un sentimiento de, como sea, preparado para dirigirse allí, y en ese momento. Usted no ha terminado aún los preparativos para el duelo, ¿se puede saber a dónde planea ir antes de eso? Una fría voz detrás de él. Godot dio la vuelta con cautela. No estaba seguro desde cuándo, pero la chica con semblante de hada, Liliana Crankar, estaba detrás de él. ¿Cómo supiste dónde estaba? Yo obtuve su ubicación aproximada usando magia, y luego usé la magia de vuelo, volando hasta las inmediaciones. Si desea escapar de una bruja como yo, tendrá que trabajar más duro. Liliana explicó concisamente, y parecía decepcionada. Godot suspiró de nuevo, su conocimiento de la magia era simplemente demasiado básico. Vayamos juntos. Me gustaría hablar con usted. Mientras decía eso con un tono aterrador, Liliana caminó en dirección al mar. La carretera costera durante esa hora tenía bastante tráfico humano. Había un gran parque verde cerca, y también muchos stands al aire libre y tiendas pequeñas lado a lado, una calle abundante de actividad. De hecho, sería inconveniente estar conversando con tantos testigos. ¿Cómo esperaba? ¿Acaso está aquí para sermonearme? Godot de pronto recordó haber sido regañado por una Yuri de aspecto inteligente, y él tomó una decisión. Él simplemente ignoraría sus palabras, y encontraría una oportunidad para escapar. Después, Liliana, quien era ajena a los pensamientos que fluían en ese momento a través de la cabeza de Godot, preguntó, Kusanagi Godot, desea ganar la batalla que tiene por delante. Acerca de eso, por supuesto que me gustaría que eso suceda, si fuera posible, ya que soy alguien que odia perder más que cualquier cosa. Godot respondió mientras pensaba. Él no quería perder, pero la vida sería muy fácil si pudiera ganar por simplemente tener una razón como no poder perder. Recordando los programas deportivos de la televisión, cada vez que llegaba el momento en que el equipo japonés aparecía, toda la multitud lo animaba y aplaudía. En esos momentos, Godot sentía una sensación de ironía, el público animando y rugiendo su apoyo estaba emocionado y alegre, y por otro lado, los participantes la pasaban realmente mal por el estrés. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no da todo de sí por el bien de la victoria? Aunque realmente quería lo mejor de mí. Algunas cosas estaban fuera del control de una sola persona, además del destino. Si hubiera estado dentro de su capacidad, entonces él habría hecho todo lo que pudiera para encontrar esa chance de victoria, pero la realidad no era tan amable, Godot pensó profundamente. Al final,
Si él no tuviera la ayuda de Erika o de Yuri, no era más que un campeone a medias. Era llamado rey, y sin embargo era impotente. Usted mismo debería saber lo que tiene que hacer, darme una orden es todo lo que requiere. Perseo, el héroe asesino de serpientes que vino del este, Mitra. Otórgame el conocimiento de su secreto, bastará. Mitra. Solo escuchar su nombre y algunos relatos de sus antecedentes era insuficiente para entender su divinidad. No entender eso significaría no poder luchar, Godou sabía esto muy bien. Aún así, Kusanagi Godou no se atrevía a hacerlo. No tengo la intención de hacerlo. Es cierto que he obtenido el poder inexplicable de un dios, pero no soy una persona a la que le guste usar ese poder, ni quiero ordenarle a los demás que hagan las cosas por mí. Godou terminó de hablar, pero Liliana negó con la cabeza. Ya he dicho esto antes, el deber y la responsabilidad de un rey es solo entrar en batalla contra los dioses. Usted ahora está preparándose para la batalla en contra de un dios hereje, cumpliendo su responsabilidad, por lo que es usted a quien debemos obedecer, el poseedor de nuestra lealtad. Está bien, incluso si no te tomas ese tipo de cosas tan seriamente ahora. Solo me estoy encargando de esta problemática tarea porque soy el único aquí que puede hacerlo. Si hubiera alguien dispuesto a hacerlo, Godou felizmente dejaría su puesto, no había razón para sobresalir por voluntad propia. Como no hay nadie más dispuesto a tomar esto, tengo que tomarlo yo, así de simple es la razón, y la situación actual es producto de mi propia obstinación, aunque tampoco me gusta ser llamado rey. En el pasado, Kusanagi Godou había negado el hecho de que el dios hereje Beretragna era un héroe. Después de eso, por alguna razón, se dijo a sí mismo, tú eres un rey, era realmente ridículo. Justo como cuando ese joven dios delirante había dicho en ese entonces, ahora mismo, Godou se sentía de la misma forma que como lo hizo entonces. Si alguien dijese que él era un rey, entonces un rey es lo que era. ¿Un rey no es un título para alguien que ha logrado hazañas increíblemente exageradas? El Godou de ahora está viviendo en un entorno en el que era llamado así. Alguien como yo sin duda desearía que la gente no me reconociera como rey. Tampoco querría ser tratado como uno. Sé muy bien qué clase de persona soy, no importa cómo me llamen los demás, no tengo ninguna intención de cambiarme a mí mismo. Llamarlo terco no estaría mal, llamarlo infantil no estaría mal tampoco. Si Godou tenía ese grado de autoconocimiento, ¿por qué no lo mostraba? Liliana estuvo a punto de decir eso en voz alta. Se quedó inmóvil por un momento, y luego emitió un ligero suspiro. Honestamente, es una persona inútil. Un gran idiota. Era justo como ella decía. No tenía nada que decir en defensa propia, Godou se sentía un poco culpable. ¿Por qué está tan obsesionado con eso? Usted está indeciso acerca de darme una orden. Bueno, sí, sin importar lo importante que sea, que te veas obligada a hacer ese tipo de cosas conmigo, ¿no te gustaría, cierto? Darte la orden de hacerlo sin duda sería un error. Godou estaba algo avergonzado. No era el tipo de persona que obligara a los demás a lo que no querían, ni un hombre insensible, sino más bien alguien con un espíritu de acero. El confiado y valiente Godou tenía un lado bueno para nada en él. Liliana quedó un poco sorprendida. Usted no me deja otra opción. Entonces, déjeme decirle el método para resolver el problema. Con un leve suspiro, Liliana dijo lentamente. Ella reveló una tímida pero gentil expresión a Godou. De esta manera, ya no parecía el hada que usualmente era. Con su ablandada caballerosidad y su hermoso rostro, parecía una gentil chica normal. En ese momento, Godou sintió que su corazón era robado por esa expresión. Inmediatamente, recobró la compostura. ¿Qué tipo de método es ese? Él esperaba tranquilamente su respuesta. Eso es. Liliana susurró suavemente, su voz era tan débil que él no la podía oír, y cuando él acercó su oído, entonces Godou recibió una fuerte impresión. Al instante, una sensación cálida se podía sentir en sus labios. Liliana lo había besado, y cuando Godou volvió a la realidad, ya habían pasado unos segundos. En otras palabras, solo tendremos que hacer esto, solo tengo que besarlo. Después de que sus labios se habían separado, Liliana dijo, ruborizándose. Usted había dicho que no había nadie más aparte de usted que pudiera luchar contra un dios, así que se ofreció voluntariamente. Si ese es el caso, entonces lo mismo se aplica conmigo, aparte de mí, nadie más puede apoyarlo, por eso he decidido brindarle mi ayuda en la medida de mis habilidades. Y no es que no me guste. Eso es lo que acabo de hacer. Es cierto, son esos sus verdaderos sentimientos, desde el fondo de su corazón. Mirando el rostro avergonzado de Liliana, Godou quedó perplejo. Usted está en una situación en la que, incluso si usted se convierte en un tirano inhumano, será perdonado, y sin embargo se preocupa por los demás. Además, usted es descuidado a veces, aunque pienso que eso es algo positivo. No, sobre la parte de convertirse en un tirano, es mejor si no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Godou se sentía un poco culpable, si usase de forma equívoca las autoridades de Beretragna, acabaría igual que esos locos de Donny y Boban.
Es por mi culpa que hayamos caído en esta desgracia, pero incluso así no me ha culpado, ni siquiera una palabra. Es más, para protegerme, usted se ha sacrificado ante Atenea. Desgracia, objetivamente, eso no estaría mal. Sin embargo, para Kusanagi Godou, una desgracia como esta era como el pan de cada día, ni siquiera se molestaría en preocuparse por ello. Al elegir a alguien como Erika para servir a su lado, me parece que usted no tiene un buen ojo para las personas, pero como todavía es joven, es difícil defenderse de las artimañas y trucos de esa víbora. Si empieza a cambiar ahora, no habrá ningún problema después. Yo lo ayudaré. Ella no negó el rumor de que yo sea un mujeriego. Esto era algo de lo que realmente no quería ser acusado. Mientras Godot pensaba en eso, el rostro de Liliana se puso tenso. La caballero de la Cruz de Bronce Negro, Liliana Crankar, jura que de ahora en adelante, usted será el amo de mi espada, y le ofreceré mi cuerpo y mi lealtad. ¿Aceptará mi juramento? Aunque llegues al punto de ofrecerme tu lealtad, no soy esa clase de persona tan increíble. Al oír la declaración de su decisión, Godot pensó. De todos modos, si él no le diera una respuesta apropiada, no sería apto para ser un hombre, y por lo tanto, él asintió con la cabeza sin ninguna duda. Si me vas a ayudar, y vas a convertirte en mi compañera, yo seré el primero en darte una cálida bienvenida, aunque estoy seguro de que estaré causándote bastantes problemas. Aún así, está bien por ti. No hay de qué preocuparse. Ya me he decidido, soportaré los problemas. Ambos se miraron el uno al otro. Godot y Liliana finalmente volvieron a ser capaces de mirarse a los ojos. Estoy segura de que se convertirá en un amo digno de mis problemas, lo espero con ansias. No esperes demasiado, pero daré lo mejor de mí. Aunque esa sea una promesa difícil de cumplir. Sería mejor si hubieran resultados visibles, pero si usted está dispuesto a dar lo mejor de sí, eso ya es suficiente. En las áreas donde usted carece, voy a ayudarle, le prestaré mi ayuda. Con esta hoja, yo lo protegeré, si usted fuera a necesitar conocimientos sobre los dioses, yo se los brindaré. Al momento en que la transmisión de conocimiento se mencionó, Godot comenzó a sentirse avergonzado. En otras palabras, él iba a hacer eso con ella. Godot fue confundido por el ataque sorpresa de antes, pero aún así, eso no sería bueno. Sintiendo que Godot vacilaba, Liliana dejó escapar una voz temblorosa. No me malinterprete, solo estoy haciendo mi deber como caballero, solo eso. Yo no soy como Erika. No voy a ser su amante con el fin de tomar ventaja o algo así. Es cierto. Por supuesto que entiendo. Es cierto. Kusanagi Godot, tengo una petición que hacerle como caballero. A partir de ahora, con el fin de prestarle mi ayuda, tengo pensado permanecer a su lado todo el tiempo que pueda, así que por favor, rectifique a las personas a su alrededor, y reestructure su propia actitud, ¿está bien? De acuerdo. No creo que sea un problema. A partir de ahora, nuestra relación como caballero y rey será como la de un par de aves volando ala con ala, la de dos ramas entrelazadas de un mismo árbol. Habrá momentos en que nuestras opiniones difieran, momentos en que nosotros no pongamos nuestra fe en el otro, pero superaremos estas dificultades, permitiendo que los lazos entre nosotros crezcan aún más fuertes. Debemos llegar a ser una pareja como esa. Esa es nuestra promesa de Osidori 6. Entiendo. De todos modos, llevémonos bien de ahora en adelante. En el juramento de Liliana de hace un momento, habían muchos términos y frases inapropiadas que fueron utilizados en relación a la situación actual. Aunque Godot pensaba de esa manera, sentía que en realidad no importaba, así que lo dejó pasar. No había problemas en la conversación o la comunicación, pero después de todo, ambos venían de culturas radicalmente diferentes, por lo tanto, si él señalase todos y cada uno de los errores de Liliana en su discurso, no sería nada genial de su parte. Entonces, mi amo, tengo una petición. Por favor, béseme. El mundo alrededor de Godot se congeló. La caballero femenina miró con tristeza a su absorto amo. Supongo que no espera que lo bese una vez más. Acciones como esta deben ser iniciadas por la parte masculina. No es eso. ¿Cómo podemos estar haciendo eso en medio de la calle? ¿De qué está hablando? Lo hicimos hace apenas un momento. Por favor, mire a su alrededor. Si es solo besarse, nadie nos va a prestar ninguna atención en este lugar. Liliana explicó tímidamente. Godot dirigió su mirada de aquí para allá. Él finalmente entendió. La calle costera estaba muy animada por la noche, llena de parejas. Y, entre más cerca se encontrara el mar, más oscuro era. Con estas condiciones, las parejas eran naturalmente atraídas hacia esas áreas, y se envolvían en actividades como besarse. Aun cuando hemos llegado tan lejos, va a seguir dudando sobre eso. ¿Qué duda? Más bien, debería decir que el comité de ética dentro de mi corazón no me va a dar el permiso para hacer tal cosa. Si es permiso lo que necesita, yo se lo daré. Yo siento que usted tiene buenas intenciones, y además usted es mi amo. Además, no quiero verlo perder, ni quiero volver a verlo cayendo al suelo, atravesado por la flecha de Perseo una vez más. Sin saberlo, Liliana se había acercado.
Ella movió su esbelto cuerpo cerca de Godot, y luego pegó firmemente su cuerpo con el de Godot, mirándolo hacia arriba con ojos llorosos. Seiselosidori o pato mandarín es un ave oriunda del Extremo Oriente. Es considerado portador de buena fortuna y de amor y afecto conyugal, por lo una pareja de estos sirve en China como obsequio en las bodas más importantes. Por mi bien, y por el bien de la victoria, por favor haga todo lo posible. Se lo ruego. Liliana le pidió, con sus pálidos labios temblando ligeramente. Por el bien de la victoria. El significado de eso era importante, Godot no tenía ninguna razón para oponerse. Sí, él ya había sido derrotado por Perseo, el dios con el nombre de Mitra del que nunca había oído hablar. Liliana en voz baja, le dijo que ella deseaba que él triunfara sobre ese hombre, y ella era una chica hermosa. Su apariencia esbelta y hermosa llegaba al punto en que la gente se preguntaba si es que ella era una humana o un hada, era sorprendentemente seria, fácil de tratar, y a veces surgía con extraños delirios, ella era una linda chica a su manera. Cuando finalmente notó la veracidad de ese hecho, él ya había sellado los labios de Liliana con los suyos. Sus labios se encontraron. Cuando sus labios se separaron, Liliana parecía disgustada, un poco irritada. Eso no es suficiente. Más, por favor, hágalo más. Habiendo llegado hasta aquí, no había otro camino que seguir. Era la primera vez que, por su propia voluntad, él había iniciado un beso. Después de haber estabilizado su voluntad, la besó nuevamente, abrazando con fuerza a Liliana. En ese momento, el conocimiento fluyó. Esa es la encarnación del sol, el héroe del este. El dios de la espada de acero asesina de serpientes, como el emperador invencible, el rey que gobierna sobre la luz. Fue conectada. Entre Liliana y Godot, la verdad que obtuvieron fue conectada. Sus labios se separaron una vez más, pero esta vez Liliana permaneció en silencio. Ambos se asintieron con la cabeza el uno al otro. El dios que usted había derrotado, Beretragná, era una divinidad que tenía una historia pasada extremadamente complicada. Liliana, que parecía como si estuviera besando el cuello de Godot, dijo mientras se acercaba. Antes de ser un Yasata 7 del zoroastrismo, él provino de la antigua Persia, como un dios de la luz y del contrato, Mitra, el dios de la guerra. Liliana, quien le hablaba en voz baja a su oído, le hizo sentir una placentera sensación. 7 mensajeros de Ahura Mazda y guardianes de los cuerpos celestiales. Con solo hacer eso, sintió que la conexión se fortalecía. También existe este mito. Cuando Mitra castigaba a los pecadores que profanaban sus códigos, él tomaría la forma de un jabalí negro azabache, aplastándolos, y el jabalí es una de las 10 encarnaciones de Beretragná. La genial y galante caballero femenino dijo con una suave voz de ensueño. Ella apoyó todo el peso de su cuerpo sobre Godot, y cerró pacíficamente los ojos. La razón por la que comparten la misma apariencia se debe a que Mitra es la divinidad que dio origen a Beretragná, y la naturaleza divina de Mitra, que originalmente era un dios de la guerra, se intensificó como un dios de la luz y del contrato con el paso del tiempo, y aquel que heredó su cada vez más debilitada naturaleza como dios de la guerra fue Beretragná. Una tranquila voz que solo una persona podía oír. Como una canción de cuna, o la charla de alcoba de una pareja, penetrando en los oídos de Godot. El aspecto violento del alma de Mitra dio origen a la creación de Beretragná, y al mismo tiempo, heredó la naturaleza divina de Indra. Indra era un dios indio de las tormentas que era considerado en Persia como un demonio, y solo su naturaleza divina fue heredada por Beretragná. Mitra, Indra. Nombres sagrados que de alguna manera parecían nostálgicos. Podrían haber sido recuerdos que fueron despertados del poder divino latente de Beretragná que estaba dentro del cuerpo Godot. Sin lugar a dudas, después de eso se fusionó con Hércules del Este, convirtiéndose en un dios invencible de la guerra. Buscar las raíces de Mitra e Indra nos llevaría de vuelta a la etnia indoeuropea del Este hacia el dios de la guerra que nació de los arios, en concreto, el antiguo nombre de Mitra era Mitra, quien fue considerado por los arios como la más importante divinidad, junto a Varna. Ese dios era el origen de Mitra, el dios que vino al oeste. En este punto, Liliana repentinamente quedó en silencio. ¿Qué ha pasado? Desconcertado, Godot miró a la chica de cabellos plateados que estaba abrazándolo con fuerza, y ella de inmediato bajó la cabeza tímidamente, evitando su mirada, y dijo en voz baja. Seo, continuemos. Lo que hemos hecho antes, no fue suficiente, esto, si no me besa más. Su piel blanca se había vuelto roja desde su cara hasta el cuello, y le preguntó con voz temblorosa. Viendo a Liliana con una actitud tan linda, las dudas en el corazón de Godot desaparecieron, no sería bueno dejarla decir esas cosas de nuevo. Él acercó su rostro aún más, y le robó sus labios una vez más. Un beso torpe pero contundente. Al comienzo, el cuerpo de Liliana se puso rígido, pero pronto se relajó y aceptó el torpe movimiento de labios de Godot, y abrió sus labios color cereza como si estuviera a punto de tragárselos de Godot. Con el solo propósito de tomar los labios de Godot, besándose sin cesar, sus sentimientos se hacían más y más profundos. Con el propósito de recuperar el aliento, sus labios se separaron.
Godot vio que Liliana lo miraba soñolienta, quizás él podría haberse visto de la misma forma. Su vergüenza y éxtasis llevaban a su cuerpo a temblar, con sus ojos llenos de lágrimas y tiernos labios. Antes de que pudiera decir una palabra, Godot selló sus labios nuevamente. Un genio militar, surgido a partir de una alianza conjunta entre Pompeyo y César. Se dice que cuando él suprimió a los piratas del Asia Menor, ya había presenciado con sus propios ojos sus extrañas costumbres y prácticas. Los piratas tenían que hacer ofrendas al monte Olimpo en Licia, celebrando increíbles rituales secretos, y esta práctica se ha mantenido hasta los tiempos actuales por los adoradores de Mitra VIII. Esta era una crónica dejada por Plutarco en las leyendas del héroe, alguien que migró desde el este al oeste, el héroe que vino de Persia. Esta es la divinidad de Perseo. Él, que fue llamado el Sol Invictus, llegó a Inglaterra, una rareza de héroe que viajó a lo largo del mundo. A través de sus labios superponiéndose, el conocimiento de Liliana fue transmitido a la mente de Godot. Tal vez era un poco tímida, pues retiraba sus labios ocasionalmente y murmuraba en voz baja, pero Godot no la dejaba hablar, y presionaba sus labios sobre los de ella continuamente. No puede. Si hace eso, yo. ¿Había sido demasiado enérgico? La acomplejada Liliana se opuso débilmente. Sin embargo, con sus temblorosos labios húmedos, e incluso sintiéndose avergonzada, ella aceptó a Godot. Liliana, como si quisiera chupar los labios de Godot, abrió los suyos. Este es un ritual mágico. Parte de la preparación para luchar contra un dios, así que por favor tómeselo más en serio, no pierda más tiempo. La saliva de Liliana humedecía los labios de Godot. 8 Omitra. Parecía estar preocupada por el sonido de su saliva, chupando lentamente los labios de Godot, y moviendo su lengua como si quisiera recuperarla. La saliva que fluía de los labios de Liliana era absorbida por boca de Godot. A través de sus lenguas, el intercambio de saliva, y una sensación de dulzura y conocimiento llenaban sus mentes. Las cadenas que mantenían a Perseo y Mitra juntos. La aparición del héroe del este. Desde el este no solo llegó el héroe, también lo hace el sol, apareciendo desde el este. En otras palabras, la encarnación del sol que llegó desde el este, ese era el significado detrás del nombre de Perseo. Más profunda. Si no establecemos una conexión más profunda, no seré capaz de comunicárselo. Nosotros somos ya más íntimos que cualquier otro rey y caballero. Nadie, ni siquiera Erika puede decir otra cosa. Es por eso que podemos. Con sus mejillas de color rojo oscuro, Liliana habló rápidamente. Inmediatamente cerró los ojos y presionó sus labios hacia adelante, chupando con más fuerza que antes. Quería sentirlo profundamente, sin importar cómo, y Godot abrió sus labios para albergar los de Liliana, y esta vez, su temblorosa lengua se entrelazó alrededor de la de Godot. Una sensación resbaladiza, como la de cuerpos mojados en contacto. Ella estaba algo inquieta, y Godot se separó de sus labios por un momento. Si esto sigue así, podrían llegar a un punto sin retorno. A causa de ese sentimiento, ambos dejaron de besarse, un hilo de saliva formó un puente delgado entre sus labios, y se vieron a los ojos el uno al otro. Ella usó esos ojos de aspecto embriagado suyos para contemplar a Godot. Sus ojos estaban desenfocados, eso era algo que Godot nunca hubiera imaginado ver en su generalmente limpio y ordenado comportamiento, era tan adorable que causaba escalofríos, una fascinante expresión de mujer. La cantidad de personas que han visto esa expresión de esta chica definitivamente era solo una. Convencido absolutamente de eso, Godot dejó de lado su confusión. Entonces, la silenciosa Liliana asintió ligeramente con la cabeza y miró su rostro, sintiendo sus deseos. Está bien si lo hacemos de la manera que prefiera, sabe, yo quiero hacerlo también, más rápido, vi besar, por eso, más palabras eran innecesarias. Sin embargo fue otro enérgico beso, Godot ya no se contuvo. Liliana chupó intensamente la lengua invasora de Godot. Sus lenguas se entrelazaban una y otra vez, intercambiando salivas, humedeciendo sus labios, confirmando cada uno de ellos la suavidad de los labios del otro. De esa forma, ellos continuaron con su muy largo beso. Finalmente, Godot logró descifrar todo el conocimiento de la divinidad originada en Persia. El guerrero del este, la encarnación del Sol Invictus, el héroe de acero asesino de serpientes. Godot había obtenido las palabras de poder que desgarran a este héroe enemigo. Al final, ¿cuánto tiempo han pasado perdidos en sus placeres mundanos? Ella no sabía cuánto tiempo exactamente, pero cuando Godot de repente entró en razón nuevamente, él rápidamente se retiró de sus labios, pero tanto los suyos como los de Liliana estaban completamente mojados. El bello rostro de Liliana ya había vuelto a la normalidad y poseía la misma compostura de siempre, pero seguía temblando ligeramente debido a su timidez. Sin importar que tantas parejas estuvieran allí, ellos habían exagerado. Tanto las parejas que se abrazaban con fuerza al igual que ellos, como el personal de los puestos al borde de la carretera y los clientes, todos ellos estaban viendo a esos dos, riéndose disimuladamente para sus adentros. Las líneas visuales de Godot y Liliana se superponían. En Japón, si alguien hiciera contacto visual de esa manera, lo mejor sería voltear hacia otro lado tan pronto como sea posible, pero este era el apasionado reino italiano.
Algunas personas de los alrededores silbaban, otros les levantaban los pulgares, otros simplemente estaban sonriéndoles. Se había vuelto ese tipo de escena. Kukusanagi Godou, salgamos rápidamente de aquí. Sé cierto, Liliana-san. Ese tipo debe haber estado esperando ya un buen rato. Rápidamente escaparon de esa zona, entre caminando y corriendo. El destino era el castillo del huevo, la batalla estaba por empezar. Cálmate. Godou se reprendió a sí mismo. ¿Qué piensa? ¿Cree que tenga alguna oportunidad? Liliana había estado considerando lo mismo, y su conversación volvió a la realidad. Para ser honesto, no lo sé. Aunque tengo la espada que puede desgarrarlo, ese tipo también puede sellar mi poder. Si consideramos solo las habilidades, ese tipo tiene la ventaja. Pero usted parece tranquilo. ¿Tiene alguna carta del triunfo en su favor? No es nada especial, pero Atenea lo ha mencionado antes, sin importar cuáles sean las probabilidades, en una lucha entre dioses no existe nada definitivo, por eso es que nuestra batalla contra el dios debería ser igual, pero permíteme derrotarlo. Mientras avanzaban, enfocaron sus voluntades en la siguiente batalla. Al ver la muestra de coraje de Godou, Liliana se encogió de hombros. Usted es verdaderamente temerario, pero no importa, lo ayudaré en la medida de mis habilidades, y tengo una última petición. ¿Cuál es, Liliana-san? Solo Liliana, ser tratada de forma diferente de Erika, honestamente, no puedo soportarlo. Generalmente, agregarle, san, cuando se le habla a alguien es más respetuoso, no. Eso es solo formalidad. Ya que tenemos una relación en la que hemos hecho ese tipo de cosas, no hay necesidad de ser tan formal, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, te llamaré así a partir de ahora. La tartamudez de Liliana le había hecho recordar el reciente hecho, entonces la pareja avanzó hacia el campo de batalla en donde aquel que vino del este, Mitra, Perseo, esperaba. Parte 4. El rey demonio del este de Europa, marqués de Hanstal Boban. Él había derrotado a Apolo, que poseía diversas autoridades, obteniendo así la autoridad de los lobos, legión de lobos hambrientos. Y Salvatore Doni había obtenido del dios rey celta Nuada su brazo desgarrador de plata. Sus personalidades eran muy similares a sus autoridades, excesivamente adecuadas a ellos. Estos son buenos ejemplos, de ellos proviene mi teoría de que las autoridades de un campeón son un reflejo de la personalidad y la habilidad del poseedor, y luego de su nivel de compatibilidad, además, ya que eso sería con el fin de absorber el enorme poder divino en el cuerpo humano de un campeón, no hay más remedio que dejar ciertas partes de lado. Creo que es durante este proceso que la autoridad atravesará los ajustes de asignación. Esos eran los pensamientos de Erika Blandelli horas antes de que abordaran el buque. La nave de gran velocidad se desplazaba por el mar Tirreno por la noche. En la cabina de la nave de 12 metros de largo y de gran velocidad que pesaba 20 toneladas, ella explicó a su audiencia que consistía de Andrea Rivera y Marilla Yuri. Después de ser obstaculizada por Salvatore Doni, la malherida Erika había, con grandes esfuerzos, deshizo los nudos de Rivera y Yuri. Al recuperar su libertad, apresuradamente salieron en persecución de Doni. Pero había sido demasiado tarde. El rey de espadas, que ya había preparado de antemano una nave de gran velocidad y a la tripulación, había partido hace mucho tiempo. En todo caso, tenían que llegar a Nápoles tan pronto como fuera posible. Erika, Yuri y Rivera rentaron una nave adecuada y salieron inmediatamente. Su destino era la localización de la batalla entre Kusanagi Godou y el dios hereje. Cuando el hechizo de Doni fue roto, ellos verificaron la situación a través de sus teléfonos, contactando con la responsable de resolver el incidente en Nápoles, la bruja Diana de la Cruz de Bronce Negro. Diana le había dicho así, que quien ayudaba a Godou era la gran caballero Liliana Crankar. En sabiduría y habilidad, no había duda de que estaba muy bien calificada. Pero el hecho de que ella no estaba al lado de Godou en ese momento puso extremadamente ansiosa a Erika. Sin embargo, sin importar lo ansiosa que esté, no podía hacer nada mientras estuviera en el barco. Erika, que quería deshacerse de esa inquietud, había abordado de forma simple ese antes mencionado tema en el que había pensado. Sus suposiciones, señorita Erika, no tienen ninguna base, ni tampoco existe evidencia alguna que le dé apoyo, por lo tanto, académicamente hablando, eso no tiene sentido. Sin embargo, como opinión personal, es una teoría bastante sólida. El serio Rivera había objetado y le había dado la razón al mismo tiempo. Yuri, quien se encontraba a un lado, quiso decir algo. ¿Puedo interrumpirlos? En cuanto a Lord Salvatore y el Marqués Boban, lo que Erika-san ha dicho tiene sentido, pero, ¿cómo explicaría la situación de Godou-san? Ahora que lo mencionas, él es casi completamente capaz de utilizar todas las 10 encarnaciones de Beretragna. Sí. Usted dice que son los niveles de personalidad y compatibilidad lo que ayuda a decidir las autoridades de un campeone, pero no creo que él esté en ese nivel. La voz de Yuri se fue apagando, y ella inclinó su cabeza ligeramente.
Erika sintió con la cabeza. En realidad, ese problema había estado molestándola por estos meses. Eso es verdad. Lo que Yuri ha dicho no está mal, pero si lo pones así, tal vez tendría sentido. En términos simples, es gracias a la generosidad de Godot, gracias a esa personalidad que trata a cualquiera como un buen amigo, es capaz de utilizar todas las encarnaciones. Sin lugar a dudas, era un joven que trataba a todos amistosa y familiarmente. Pero para la gente a la que le había abierto su corazón, Godot era extremadamente magnánimo, al punto en que la gente podría pensar que era un idiota. Él siempre era sincero y confiaba en los demás. Los recuerdos de él siendo severamente fastidiado por Lucretia al inicio de las vacaciones se mantuvo firme en su mente. Otro buen ejemplo era que se llevaba bien con Gennaro. Grosero y rudo, violento y astuto, y un fanático de los animes infantiles japoneses, un deprimente hombre que podría debatir con furia sobre anime. Ese tipo de persona realmente podía tratar muy familiarmente a Godot. Ya veo, esa es una forma de verlo. Bueno, no hay forma de que este asunto pueda ser probado, investigarlo más no tendría sentido, aun cuando es un tema bastante interesante. Rivera respondió seriamente, y Yuri asintió con la cabeza. Es cierto. Si fuera como Erika-san acaba de decir, entonces un buen número de cosas inexplicables podrían explicarse. La Hime Miko sonrió. Hasta ahora, cada vez que hablaban de la seguridad de Godot, todo el mundo se hundía en una sombría depresión, pero el ambiente se estaba aligerando lentamente. Tal vez podría ser debido al recuerdo de su personalidad pura y amable. Yuri también es demasiado ingenua. Aunque no me desagrada esa parte de Godot, porque es lindo, y burlarse de él también es divertido, pero, ¿no es ese un gran problema? Ese tipo no trata únicamente a los chicos de esa manera, sino también a las chicas. Si está junto a una mujer, incluso si Godot no entabla una conversación o profundiza su relación por iniciativa propia, ella ajustará su ritmo lentamente para adaptarse a él y acortar la distancia que lo separaba. ¿Recuerdas la situación que tuvimos con Lucretia? Si fuese una mujer a la que no le desagrade, y esté al tanto de la presencia de Godot. Esta situación era en verdad demasiado peligrosa, incluso si Godot no se aproximase, ella lo haría por cuenta propia, y él no la rechazaría ni se distanciaría de ella. Con una cadena de malentendidos y un poco de suerte, y añadiendo además el factor del encuentro con una divinidad. Eso, si es Godot-san, no, debido a que es Godot-san de quien hablamos, el peligro de que se envuelva en una extraña situación. Al parecer, Yuri había pensado en el mismo problema que Erika, y se puso muy nerviosa. Después de eso, lo que la preocupaba era Liliana Krangkar, rival y amiga de la infancia de Erika. El informe decía que actualmente estaba al lado de Godot, asistiéndolo. Era difícil imaginar que suceda algo sospechoso entre esa anticuada doncella y Godot. Pero su corazón latía extrañamente. Si algo complicado se desarrolla entre Godot y Liliana, ¿qué debo hacer? Erika, la diablilla a la que le gustaba burlarse de los demás, reveló una expresión algo triste, tenía el ceño fruncido.